Hola, soy Diana Mielnicki y este video corresponde al módulo 2, unidad 4, conceptos básicos del cambio climático, causas y consecuencias. Si queremos entender al cambio climático, primero tenemos que entender qué es el clima, lo que veremos en este video. Así como los peces viven en el agua, los seres humanos y quienes nos acompañan en la superficie del planeta vivimos en la atmósfera. La atmósfera es una capa muy pequeña en relación al tamaño de la Tierra, apenas unos 100 kilómetros comparados con los 12.700 kilómetros de diámetro de nuestro planeta. En esta figura vemos un perfil de temperaturas típico de la atmósfera terrestre. Se pueden diferenciar 4 capas: la troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera, cada una con un límite superior terminado en pausa: tropopausa, estratopausa, mesopausa. Nos interesa la capa en contacto con la superficie terrestre, hasta los 10-12 kilómetros de altura, la troposfera. Tropos significa mezcla. En esta capa es donde ocurren los fenómenos del tiempo: nubes, lluvias, vientos. En el tope de esta capa es donde vuelan normalmente los aviones. En la capa siguiente, la estratosfera, es donde se encuentra la capa de ozono estratosférico. La atmósfera está formada principalmente por nitrógeno y oxígeno. El contenido de agua de la atmósfera es altamente variable, dependiendo de cómo es la superficie, si estamos sobre el agua o sobre un desierto, y también de la altura. Hay más agua cerca de la superficie que a medida que vamos más arriba. Además, tiene nubes formadas por pequeñas gotitas de agua o cristales de hielo, distintos tipos de partículas, polvo, polen, sales marinas cerca de los océanos y muchos otros tipos de partículas, y también muchos gases en muy pequeñas cantidades, algunos de ellos contaminantes. El ciclo del agua es parte fundamental de los procesos que ocurren en la atmósfera. La evaporación se produce no solo en las superficies de agua, sino también en la tierra húmeda y a través de la vegetación. En este caso se llama evapotranspiración. La condensación genera las nubes, muchas veces a grandes distancias de donde se produjo la evaporación. En este ciclo no solo hay transporte de materia, el agua, sino también de energía. La energía necesaria para generar grandes tormentas y hasta huracanes. Veremos ahora la diferencia entre tiempo y clima. Una excelente definición, muy poco académica, dice que el clima nos indica qué ropa comprarnos y el tiempo qué ropa ponernos. Poniéndonos un poco más serios, el tiempo es el estado de la atmósfera en un instante dado, definido por los diversos elementos meteorológicos que se miden en las estaciones meteorológicas: la temperatura del aire, la presión, la humedad, la nubosidad, las precipitaciones, la visibilidad y el viento. El clima es la síntesis de las condiciones meteorológicas en un lugar determinado, caracterizado por estadísticas a largo plazo. Generalmente se toman 30 años. Hay otras formas de describir el clima, además de dar las condiciones promedio. Uno sería dar las condiciones normales, o sea, las que prevalecen la mayor parte del tiempo, o las condiciones climáticas modales, el tipo de clima que es más frecuente. Muchas veces usamos estos términos indistintamente. A veces así lo escuchamos en la televisión o en la radio, pero diferenciarlos nos ayuda a entender mejor la importancia del cambio climático. Un cambio de varios grados en el tiempo ocurre en Buenos Aires entre un día y otro muy comúnmente y es normal de nuestra región. Pero un aumento climático de 2 grados
Un cambio en los promedios de largo plazo genera condiciones muy diferentes. ¿Por qué ocurren los cambios en el tiempo? La inclinación del eje terrestre y la forma casi esférica del planeta hacen que la radiación solar que llega a la Tierra de manera paralela en toda su extensión impacte de forma diferente en los polos que en el ecuador. Los polos se calientan mucho menos que la zona ecuatorial. Así es como en la traslación alrededor del Sol se generan las estaciones, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Pero con esta distribución de la energía solar, las regiones tropicales deberían ser más calientes de lo que son y las regiones polares más frías. La circulación atmosférica y la circulación de los océanos lleva este exceso de calor desde la zona ecuatorial hacia los polos. Así, no se alcanzan temperaturas tan extremas como las que habría si no hubieran atmósfera y océanos. Este desbalance de energía es el que mueve toda la circulación atmosférica y genera el tiempo día a día, en un desequilibrio que siempre se mantiene. Podemos imaginar cómo sería la circulación atmosférica si no existieran los continentes. Tendríamos vientos del este, los alisios, convergiendo hacia la zona ecuatorial y vientos del oeste en las latitudes medias. En las regiones en las que hay convergencia y ascenso del aire, se forman las nubes y las lluvias, como en la región ecuatorial, mientras que en las regiones en las que hay descensos alrededor de los 30 grados de latitud, no llueve y se encuentran los desiertos. Un poquito más hacia los polos, hay regiones en las cuales se encuentran masas de aire frío y calientes, donde se forman los frentes fríos y los frentes calientes, y nuevamente en esas latitudes encontramos otra vez lluvias abundantes. Pero los continentes existen y se calientan de forma diferente a como se calientan los océanos. Las superficies sólidas se calientan más que el agua, recibiendo la misma radiación solar. Entonces, el sistema idealizado de vientos se convierte en centros de alta y baja presión y los vientos se complican. También los océanos transportan calor, en este caso mediante corrientes superficiales impulsadas por los vientos. Además, hay una circulación profunda, la circulación termoalina. Aquí, el agua, que se hace más densa por la evaporación que ocurre en las zonas tropicales calientes, se hace todavía más densa cuando una parte del agua dulce se congela, formando los hielos marinos. Entonces, el agua que queda muy fría y con mucha sal es muy densa y se hunde. Esto genera un movimiento en el que el agua que se hunde en las regiones polares tarda unos 1000 años en volver a la superficie. Vimos la circulación atmosférica y las circulaciones oceánicas, que buscan repartir y equilibrar la desigual incidencia de la radiación solar en la superficie terrestre, en un planeta que además está rotando y se está trasladando alrededor del Sol. Hay otros fenómenos en nuestro planeta que producen variaciones en distintas escalas y hacen que el clima sea diferente de un año a otro. Uno de los más conocidos es la alternancia de El Niño, fase neutral, La Niña, que ocurre en ciclos variables de 2 a 7 años y es el resultado de la interacción entre el océano y la atmósfera. Hablamos de la atmósfera y de los océanos. Mencionamos brevemente los continentes y su distribución. También es importante
la orografía, las cadenas montañosas, su orientación y su altura. Pero además hay otros componentes del sistema Tierra, del sistema climático de la Tierra, que tienen influencia y a su vez son modificados por el clima. Uno de ellos es la criósfera, que comprende las nieves, los hielos marinos, los glaciares, y el otro, la biosfera. La criósfera incluye las nieves y glaciares continentales y los hielos marinos que flotan en los océanos, pero la mayor cantidad y superficie de hielo se encuentra en las dos capas de hielo que tenemos en la Tierra. Groenlandia, con un espesor de 1500 metros de hielo, y la Antártida, un enorme continente con 2 a 3 kilómetros de hielo sobre la superficie. En el Polo Norte tenemos un océano con hielos flotantes y continentes a su alrededor, mientras que en el Polo Sur tenemos un continente cubierto de nieve, cubierto de hielo, cubierto de nieve, rodeado por océanos. Esto hace que haya diferencias en el clima entre ambos hemisferios. La vegetación de la superficie juega un rol fundamental en el ciclo del agua. Así como el clima influye en la vegetación que se genera, la vegetación influye sobre el clima. En una selva tropical se evapora y recicla más agua que si el lugar estuviera ocupado por un océano. Gran parte del agua de lluvia que recibe la Argentina en verano proviene de la selva amazónica. ¿Qué pasaría si se transformara en una sabana? Algo que puede ocurrir con el cambio climático. Entonces, podemos entender que el clima es mucho más que unos promedios y datos estadísticos. El clima es el resultado de la interacción entre los diversos elementos del sistema climático. La composición de la atmósfera y la cobertura de la superficie terrestre son algunos de estos elementos que los seres humanos estamos cambiando aceleradamente. Gracias.